¿Qué tal, queridos amigos? Si en 2006 Andrés Manuel López Obrador aprendió la lección de cómo manejar las encuestas, porque éstas lo engañaron, dándole una ventaja extraordinaria al principio de la contienda y reduciendo los márgenes hasta que Felipe Calderón en apariencia lo rebasó al final, obviamente inducido por los muchos bonos de la presidencia de la República que entonces encabezaba Vicente Fox. En 1994, Andrés Manuel pudo aprender otra lección, la de cómo los votos del miedo pueden transformar unas elecciones en un palenque en el que las apuestas se dividen y triunfa fundamentalmente el gallo que naturalmente puede estar huyendo de las garras de su adversario. Muerto Luis Donaldo Colosio, con el ejército zapatista de liberación nacional tomando San Cristóbal de las Casas en el amanecer de ese año, todos estaban ansiosos y también inciertos sobre el futuro de México. Y ese temor, ese miedo, lo capitalizó Ernesto Zedillo Ponce de León, quien hasta ese momento resultó en las elecciones el mexicano más votado de la historia, solo superado ahora en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador. Zedillo obtuvo 17 millones de votos, López Obrador más de 30 millones. Pero hasta ese momento, en 94, Zedillo había sido el candidato más votado de la historia. Y uno se preguntaba cómo es posible que hubieran cambiado tanto la tendencia, porque con Colosio la campaña se había ido un poco a la baja, también por movimientos detrás de bambalinas de la presidencia que encabezaba Carlos Salinas de Gortari. Pues lo hizo, claro, porque Colosio no se quiso ajustar a las normas impuestas, entre otros, por el hermano, el cofrade del presidente, Raúl Salinas de Gortari, quien era el gran negociador con los grandes cárteles del narcotráfico en México. Ya desde entonces, desde la época de Miguel de la Madrid, se habían entronizado los cárteles por encima de las Fuerzas Armadas. Esta es la realidad. Que lo nieguen es otra cosa. Los hechos hablan por sí solos. Y los hechos demuestran que ahora el presidente López Obrador ha hecho todo lo posible por hacer que los electores presuntos tengan miedo de acudir a las urnas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque sabe muy bien que si la gente, si el pueblo, si los votantes no salen a sufragar, esto sería un alivio para el partido en el poder, para Morena. Repito, siempre que hay gran abstencionismo, el que sale ganando es el partido en el poder porque te dejan los espacios vacíos. Cuando hay una gran afluencia, no puede haber ni fraude ni triunfo de quienes están a favor del continuismo. Cuando hay una gran afluencia, ganan las oposiciones. En todo sitio y lugar ha sido la regla de oro del sistema electoral mexicano. Ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha logrado blindarse, y blindarse con inteligencia. Acudió a distintas instancias para recibir apoyos no solamente de organizaciones expertas en el manejo de elecciones en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, sino que ha llegado a todos los rincones del mundo el riesgo que significa la intromisión grosera del presidente López Obrador en la contienda. El riesgo de que se vuelva otra vez a utilizar la democracia únicamente para modificarla en el camino y cambiarla por su antítesis, la demagogia de acuerdo a la definición clásica. La demagogia que consiste en mentir diariamente y con esmero para cambiar los momios y también los criterios de muchos de aquellos que piensan que la palabra del presidente es la única ley que debe regir en nuestro territorio, equivocándose
brutalmente. Hay que leer la ley para entender los límites. López Obrador nunca ha entendido de límites. Nunca se ha puesto a pensar en que las funciones presidenciales están específicamente determinadas en la Constitución General de la República y que no puede hacer aquello que no le está permitido, como por ejemplo entrometerse en las campañas como lo ha hecho. Ya anda por ahí dándose baños de pueblo, como hacía tiempo no lo hacía. Decía que por temor a la pandemia, pero sin usar cubrebocas, lo que era una contradicción palpable, como ha sido una contradicción palpable todos los hechos de su larga vida política. Siempre la incongruencia, siempre la mentira y la felonía. Pero ahora, en las elecciones, se ha visto cómo está en una actitud desesperada por asegurarse no solo la mayoría en la Cámara de Diputados, sino la mayor parte de las gobernaturas en disputa. Y claro está que las cosas no le han salido bien, porque en este pequeño techo en que cayeron las campañas, ahora son bastante más cortas que antes. Esto es una bendición. Lo digo porque antes aguantábamos hasta 4 o 5 meses de feroz publicidad que nos llenaba la cabeza de piedras y el espíritu de cansancio. Ahora cuando menos respiramos, porque son más rápidas las contiendas, pero al mismo tiempo se estrechan también todos los altercados y todas las barbaries imaginables. Hace unas horas fue asesinada la candidata del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán. Hace una semana cayó Abel Murrieta, que también era candidato del Movimiento Ciudadano, en Cajeme, Sonora. Y esto nos hace reflexionar si acaso el Movimiento Ciudadano ha tocado algunas fibras bastante sensibles, como en el caso de Nuevo León, en donde todos se han ido en contra del candidato mediático Samuel García, también del Movimiento Ciudadano, y en el caso de Campeche, en donde el candidato del Movimiento Ciudadano va también a la cabeza en cuanto a las posibilidades de triunfo, Eliseo Fernández Montúfar. Pero a pesar de ello, insisten en provocar que en las encuestas los candidatos que van arriba y que no son miembros de Morena reduzcan su andar, por lo menos en cuanto a las estadísticas falseadas que nos presentan las encuestas maiceadas por el Palacio Nacional y por quienes se encargan de manejar la operatividad política del presidente. El hecho es que ya son casi 90 los asesinatos relacionados con aspirantes a candidatos o candidatos ya a distintos cargos de elección popular. 90. Se dice fácil, pero hacía mucho tiempo que en México no se veía una violencia política tan grave. Y esto tiende a inhibir a los votantes. Bueno, pues yo les digo a los votantes que en todo momento histórico hay que demostrar valor. Hay que asumir que aunque los riesgos sean altos, tenemos que correrlos para el bien de la nación. Y que en este momento coyuntural está de por medio el futuro, si no se quiere pensar en el nuestro, en el de cada uno de nosotros, sí el futuro de las nuevas generaciones, de tus hijos, de tus nietos. Y por eso, por ellos, debe salir no con un rifle como en la época de la Revolución hace más de un siglo, sino con la conciencia libre para poder votar por quien esté uno convencido. O bien, votar en contra de que no nos convence. Yo he dicho que se puede votar de cualquier forma y por cualquier candidato, pero no por la continuidad política, no por la validación de un régimen autoritario que se pretende que sea más autoritario en el futuro. Ya está anunciado. Es como cuando se dice en el béisbol que tanto le gusta al presidente, es bola cantada. Y esto nos obliga a reflexionar acerca de si queremos entonces la continuidad política
de los personajes que conforman el gabinete del presidente y que conforman el gobierno en sí, o por lo menos el ejecutivo, pero también en el judicial y también en el legislativo, en donde no podemos revalidar una mayoría tramposa de Morena. No podemos hacerlo. Tenemos que hacer lo posible por impedirlo. Son ya muchas las voces que se alzan en este sentido. Y esto lo deben tomar ustedes, futuros electores, como una llamada a tiempo. Dentro de una semana cesan las campañas. Y el domingo 6 de junio hay que acudir a las urnas. Estamos ya muy cerca, lo tocamos con la mano. Ese día que puede ser fundamental para el destino de nuestro país. Como nunca antes. Hay que hacer cola, la que sea, pero hay que votar. Hay que votar para evitar que esto permanezca, para que el autoritarismo no quede impune, para que las infamias y la barbarie cesen, para que no nos impongan candidatos ni bajen candidatos los miembros de los cárteles que dominan territorialmente este país, para que el ejército, la Guardia Nacional y la Marina guarden prudente distancia respecto al gobierno civil, para que no haya más presiones de por medio, para que México sea un país de razones y no un país bananero que simple y sencillamente modifica su estatus de gobierno por el capricho de unos cuantos y sin respetar el sentido de la soberanía popular. La soberanía popular, la que formamos ustedes y yo, la que formamos todos, que no debe arredrarse ante las acechanzas y las amenazas de quien pretende que su voluntad sea la única que importe en el México contemporáneo. Lo decimos de una vez y lo repetimos. Votar por Morena sería una traición para México. El triunfo de Morena es moralmente imposible. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.